Bueno, muchas gracias. Por sobre todo, más que toda esa introducción, me gusta decir que uno es productor agropecuario y que es uno más de la cancha, digamos, uno sufre de chiquito esto de querer producir en lugares donde el agua a veces no ocurre, donde no ocurre las temperaturas o donde las heladas o los fríos o los calores nos complican. Eso es lo que más me importa, que uno trata de interpretar un poquito lo que los productores por ahí están sufriendo. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad, es un honor, es un placer que me hayan invitado a tratar de contar un poquito la historia de lo que hacemos allá al otro lado del río. Muchos de ustedes lo conocen y más que yo, pero vamos a dar un pantallazo de la visión y algunas estrategias de la tecnología que uno trata de generar o experimentar, probar para poner a disposición de los productores y acompañarlo en este proceso de cambios permanentes en los sistemas de producción. Este título es un poquito, tal vez, osado. No sé si tenemos tantas tecnologías para tantos sistemas, pero digamos que, así como les toca a ustedes, todas estas instituciones o nuestras instituciones tecnológicas o de investigación tratan de ir acompañando los procesos de cambio que los productores van visualizando y van sufriendo. Muchas veces uno simplemente es un observador y le trata de poner un poquito de método, un poquito de análisis a cosas que ya están ocurriendo en el medio. Una de las grandes preguntas que nos hacíamos siempre hace más o menos unos 12 años, cuando en la Argentina invade, llamemos así, el concepto del engorde a corral, era, bueno, transita todo hacia el engorde a corral. El engorde a corral invade, ¿por qué? Porque la agricultura lo presiona, aparece la gran demanda agrícola, aumenta la producción de soja, de las hectáreas en soja y de maíz, empiezan a comerse las buenas hectáreas, las hectáreas que producen pasturas de alta calidad. Entonces la ganadería busca un poquito reacomodarse en los predios, en los establecimientos, o moverse, irse hacia algunas regiones. Entonces la pregunta era, ¿el modelo que se viene en ese momento es un modelo de tipo de corral? O sea, cría como podamos y en algún lado, alguna recría por allí y después serán corrales lo que resuelve el problema de la producción de carne. ¿Qué respecto de los sistemas pastoriles que tanto supimos estudiar y amar incluso y hasta apasionadamente defender en el ámbito no solamente local, sino en el ámbito internacional? Esas eran las preguntas de hace 10 años. Todavía siguen siéndolo, digamos, y el marco además era, bueno, hay una demanda creciente, en definitiva, tal vez no tan marcada respecto de las bovinos como de las otras especies, pero el mundo sigue siendo ávido de carnes y ahora aparece esto de poder producir carne que aparentemente el mundo compra, aparentemente, que es la carne de corral. Entonces había ese impulso hacia tratar de descubrir los corrales, ¿no? En la misma época, o ya más recientemente, la Argentina, en una combinación perfecta de precios altos agrícolas, bajos precios para la ganadería y sequías importantes, el país sufrió una caída en el stock ganadero de 57 millones a 47, es una caída importante. En la época de la sequía 2009, en las provincias la cual yo vengo, que es la provincia de La Pampa, perdió el 50% del stock, o sea, entre animales que se trasladaron a otros lugares, se vendieron y algunos que murieron, unos cuantos, ¿no? Ahora este proceso está en alguna reversión, una tímida reversión, pero no se visualiza, es el rodeo de madres, es lo que le pasa a las vacas en realidad, no se visualiza un retorno demasiado importante hacia las 55 o 57 millones, probablemente el país encuentre allí un equilibrio en los 50, 52 millones de cabezas, casi una discusión muy parecida a la que tenían hoy acá. ¿Vale realmente la pena volver a restoquear o imaginarse un país de 60 millones de cabezas, o 65, 62, cuando seguimos con tasas de procreo muy bajas? Las tasas de procreo promedio argentina están en los 60, 62%. Entonces hay
un replanteo permanente de, ¿es stock, es cantidad de vientres y cantidad de cabezas lo que necesitamos o es hacer más eficiente, un poquito más eficiente cada uno de estos individuos que participan en el proceso productivo? Sobre todo en un escenario ahora donde las buenas tierras, las que podían rápidamente recuperar kilos o corregir sistemas, ya no están. Están más en un proceso agrícola que ganadero. Bueno, estos son datos de movimiento del stock que no vale la pena mencionar. El otro tema es que Argentina está produciendo carne prácticamente para su propio mercado, para el mercado interno. Si uno mira las tendencias, vemos que cada vez menos la franja que nos queda de exportación es bastante pequeña, ¿no es cierto? Aunque el consumo ha ido cayendo, el consumo per cápita, y ahora ha subido un poquito, pero la tendencia normal indicaría que si nosotros en los próximos años seguimos haciendo lo que estamos haciendo con las eficiencias que estamos utilizando, en 2, 3, 4 años, prácticamente nos comemos el pequeño margen que teníamos de exportación de carne. Entonces, aunque querramos ser jugadores en el mercado de la exportación, así como lo son ustedes, es necesario que revisemos nuestra estrategia sistémica, nuestra estrategia de producción de carne, porque no tendríamos que realmente exportar, incluso aunque el mercado interno tenga sus techos de precio. Dicho de otra manera, podemos caer en la situación que los precios de la carne suban en el mercado interno por una consecuencia de nada más que falta de oferta por simplemente el simple crecimiento vegetativo de la población. A diferencia de la estrategia uruguaya, que es exportar la mayoría de lo que produce. En ese escenario, digamos, se mueve el contexto de la ganadería argentina y es importante tenerlo en cuenta para el imaginario, la perspectiva. ¿Hacia dónde queremos ir nosotros? No es lo mismo hablar de la discusión que tienen ustedes de cómo defender sus propios mercados internacionales porque están hablando de exportar la mayoría de lo que producen, al escenario argentino donde en el mejor imaginario estaremos hablando de tratar de exportar un 20, un 15, un 25% de la producción. La idea es del 1.000.000 de toneladas que el país desearía exportar. Este era el diseño típico y la historia de la producción de carne, de los modelos de producción de carne argentina, ¿no es cierto? Igual es que aquí la cría de alguna manera, básicamente en suelos de calidad marginal para la agricultura y para el engorde, suelos que pueden ser campos naturales o en las zonas agrícolas campos de menor valor por alguna restricción edáfica o alguna restricción topográfica, y después las recrías de diferentes maneras, diferentes sistemas, algunos más rápidos, a través de los verdeos de invierno, las anuales de invierno, avena, centeno, cebada, y sus terminaciones en pasturas perennes en base a alfalfa o en base a alguna leguminosa, e incluso yendo nuevamente hacia verdeos de verano o verdeos de invierno para terminar los ciclos. Este era el modelo típico. Aquellos que venían con recría de rastrojo, o sea, de residuos de cosecha de verano, modelos un poquito más lentos, pasaban por pasturas, en fin. Este era básicamente el esquema tradicional de diferentes velocidades donde los engordes ocurren, por supuesto todavía, terminando animales a los 2 años, entre los 2 y los 3 años de vida, e incluso algún animal con algún año más. En esta misma trayectoria, un área de investigación fuerte, de experimentación importante, fue la suplementación en pastoreo, lo mismo que se estuvo charlando acá. O sea, cómo acelerar estos procesos, o sobre todo, más que acelerarlo, lo que ya puede ser más o menos bueno, cómo estabilizarlos. La suplementación en pastoreo, se hizo mucha investigación sobre eso, qué niveles ofrecer, cuáles son sustitutivos, cuáles son complementarios, cosas que ya se dijeron hoy acá y no las vamos a repetir, pero aprendimos que una de las cosas importantes que hacía la suplementación en pastoreo, en esos niveles de 0,8, 0,7% hasta el 1, 1,2% del peso vivo, no distorsionaba demasiado los atributos pastoriles de la carne, después vamos a ver alguna cosa como esas, algunos resultados de esos, pero nos daba la posibilidad de estabilizar los sistemas de una manera muy interesante. Estabilizar la salida y la homogeneidad de salida de los productos. Ese espacio, yo lo marcaba acá, digamos que es la suplementación asociada a la recría y la terminación. Sobre todo suplementaciones de tipo energético, si uno cree que tiene pasturas de calidad con buena oferta proteica. Y luego vino, nos
instaló, como yo decía, lo que es la terminación a corral o el engorde a corral, con una línea muy fuerte, intensificándose cada vez, que era esta de tratar de abaratar las recrías, hacerlas más baratas, aunque más lentas, hacia un corral de terminación, con la diferencia de que la Argentina inventó los corrales de terneros gordos o de animales muy jovencitos, de novillitos a faena, de 300, 320 kilos a faena, que es prácticamente un producto propio, un producto para el mercado interno, para el mercado doméstico. No es un producto de eventual protagonismo en el mercado internacional. Ustedes saben que el novillo de feedlot, de corral del mercado internacional, se parece más al de 500 kilos de peso vivo que al de 300 kilos de peso vivo. Entonces, es una terminación a corral de un animal muy pequeño. Si nosotros hubiéramos mirado en detalle la estructura del stock de hoy y cómo se venden novillos, novillitos y vaquillonas, veríamos que a la Argentina se le han ido achicando, disminuyendo, retirando la categoría de novillos. Esto de generar animalitos muy livianos a la faena, terminados, gorditos, pero muy livianos, le retiró del gran sistema de producción el novillo pesado, el novillo que le llamamos novillo pesado, el novillo que es el de 2 años, más de 2 años. Y eso ha traído un problema que generó volatilidad en el negocio de la carne. O sea, el gran buffer, el gran amortiguador de precios, de cambios de situación, era la categoría novillo. Hoy tenemos mucho menos de eso. Y eso es algo lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los planteos tecnológicos. O sea, queremos quedarnos en producir ese animalito pequeño, para eso en su momento inventamos, desarrollamos las tecnologías y discutimos con los productores qué producir, o queremos volver a producir un poco más de kilos por cada animal logrado. Hoy se decía acá, una vaca es ineficiente. Por supuesto que una vaca es ineficiente. La mejor de sus eficiencias, una vaca puede producir el 40%, 42% de su peso vivo por año. Un novillo en engorde, un ternero una vez que nació, es capaz de duplicar su peso en un año, o sea, producir el 100%, hasta con el 100% de eficiencia. Entonces, nosotros hemos estado matando la gallina de los huevos de oro. Hemos estado retirando del sistema animales que tienen una alta capacidad de producción. Entonces, la reflexión, la mirada de un nuevo sistema que necesita producir más carne, tanto sea para el mercado interno como para un espacio de exportación, tiene que hacerse desde producir más kilos con los animales logrados. Producir más kilos con los animales logrados. Que el mundo lo hace así. El mundo, en cualquier país exportador de carne, trata de producir tantos kilos como puede y vender esos kilos con los animales que ha logrado, con los animales que nacen. Y por supuesto hacer nacer la mayor cantidad posible. El otro componente de los sistemas de producción que apareció y que yo creo que es también interesante es que como estos siguen coexistiendo, apareció la estrategia de la recría a corral. Además de la suplementación que existía, la recría a corral. O sea, una forma de retirar hectáreas hacia la agricultura o hacia la cría sin comprometerla con la recría era, bueno, yo en el momento del destete hago mucho recría a corral y luego si tengo en primavera forrajes de calidad puedo transitar hacia esos forrajes nuevamente, hacia las pasturas y el pastoreo, habiendo acopiado terneros y usando el corral como un fusible de la oferta de invierno y administrador de las cargas. En algunas explotaciones esos corrales hoy de recría tienen ese rol, hacen del espacio de acopio, o sea, de compra de terneros, o de un espacio donde pueden ir los terneros propios, para luego eventualmente salir a pasturas cuando las pasturas están en condiciones. Entonces ese corral de recría se ha quedado instalado, es parte de muchos sistemas que son básicamente pastoriles, pero usan esa estrategia llamémosla de intensificación, al margen de que también utilicen algo de suplementación en pastoreo. Los que tratan de hacer esto en general tratan de alejarse un poquito de la suplementación, o sea, de todo el trabajo de llevar alimento a las pasturas en diferentes lugares, sobre todo en explotaciones grandes. Por ahí dicen, bueno, yo en vez de poner todo el esfuerzo allí, trato de dar todo el alimento que pretendo dar en pastoreo, lo doy en un corral, corrijo allí las dietas y cuando salgo al pasto, cuando salgo al forraje, salgo con todo a comer forraje y eso me simplifica un poco el manejo de las empresas. Pero bueno, hoy en realidad lo que quería hacer es llegar hasta este punto, es decir, hoy coexisten en Argentina o en el ámbito productor de carne con diferentes regiones estos sistemas, o sea, no es que se ha transitado o se transitaría hacia un modelo único, no es que se va todo hacia un corral o que ahora decidimos que el corral no es rentable y que hay que volver a hoy hay una coexistencia de sistemas
complejos que los productores van armando que utilizan todos estos componentes. Si hoy sacáramos la cuenta, por lo menos en el caso argentino, que quisiéramos hacer solamente el camino el camino de recría y terminación a corral, veríamos que no es económico, o sea, aún a los precios un tanto bajos digamos, el precio del maíz de hoy, que no es el que tenía el año pasado o hace algunos meses, aún así estos modelos de corral puro que no aprovechan las sinergias con otros componentes del sistema no son rentables. O sea, hoy querer hacer todo a corral para el modelo argentino de precios bastante fijados por el mercado interno fundamentalmente, son sistemas muy vulnerables. Hay que tener muy claro cómo uno va a hacer el corral, cómo va a ser la reposición, cómo juega esa relación compra-venta, porque el precio de la alimentación desde el destete hasta el animal terminado es importante. Y sobre todo si queremos transitar no al animal livianito de 320, 350 kilos o 380 eventualmente a la faena, sino hacia arriba de los 400 kilos y más parecido a los 500, si lo queremos hacer en el corral, eso se hace muy inviable si uno no encontró cómo poner unos cuantos kilos y la mayoría de los kilos de esos animales en situaciones de pastoreo. Entonces el gran dilema hoy en Argentina es los modelos, ¿cuáles son? Y son complejos, ¿no? Son muchos, son diversos, no existe un único modelo y son complejos. Hay que imaginar formas de utilizar los componentes que usamos con mejor eficiencia en cada caso. Existirán los corrales de terminación, pero si estamos más de 100 días en un corral, más de 120 días, ya la cosa se complica. Si lo hacemos en base a dietas de fibra, vamos a suponer de silajes, pero esos silajes son de alto costo, de bajo rendimiento por hectárea, nos sale más caro que hacerlos con grano. Si lo hacemos con grano, ¿cuál es el costo del grano? O sea, allí hay toda una problemática. Lo mismo que cuando uno sostiene los sistemas bajo pasturas, o sea, entonces, ¿cuál es el nuevo rol de las pasturas? Las pasturas de buena calidad, las pasturas en base a leguminosas, zonas marginales o zonas no tan marginales, y tienen nuevos roles. O sea, no es un rol simplemente de existir pasturas por la rotación. Puede ser ese un rol importante, pero además tienen que ser pasturas de buena calidad que generen algo, tienen que generar buenos aumentos de peso. No pueden desacelerar o postergar el crecimiento de los terneros como lo hacíamos en una otra época, que por ahí estábamos un año poniendo los animales capaz que menos de 100 kilos en el año y allí andábamos hasta aprovechar en algún momento lo que también hoy se discutía un poco acá, que esos aumentos de compensación o aumentos compensatorios que nunca llegan. Es como el retorno a los impuestos, los compensatorios nunca son totales. Estas eran las fotos típicas, las fotos de alguna época, modelos que salían de la cría, iban a diferentes estrategias de recría y finalmente las pasturas de alguna manera terminan sistemas, como yo les decía, siguen existiendo y luego se nos instala la estrategia del corral de alguna manera. El proceso de abaratamiento a través de usando más el campo natural. Otra cosa que aprendimos durante estas épocas de sequía y de grandes cambios en las cuestiones de las precipitaciones y el clima es que el sistema de ciclo completo, o por lo menos de cría-recría, el componente recría le da a la cría un espacio de flexibilidad. En La Pampa, en mi provincia, lo aprendimos muy bien este tema. O sea, los modelos de intensificados, que los llamábamos especializados de cría, que prácticamente maximizaban carga y no se daban ningún espacio para la recría, fueron los que más sufrieron los problemas de precipitación. Entonces vuelve otra vez la recría como una estrategia no solamente para estar menos tiempo en los forrajes de terminación o en los corrales, sino como una estrategia de ser un poco más flexible, más dinámica la cuestión de la cría. Una recría que, bueno, por supuesto juega con el problema del precio de ese novillito recriado, quién se lo paga, cómo lo vendo, quién de estos actores del engorde me va a pagar más. Bueno, todo eso es una problemática, pero debemos reconocer que un cierto stock en recría en los campos marginales, en los campos donde las precipitaciones son muy erráticas, permite esa flexibilidad de salir del sistema rápidamente con algún animal que puede salir rápido. La vaca pocas veces puede movilizarse rápidamente sin perder algo, o la preñez o el ternero al pie, y generar allí algún problema. Incluso hay algunos establecimientos que han usado
y han empezado a usar mucho el ensilaje de maíz o de sorgo, hasta en autoconsumo, como está acá, en modelos bastante precarios, tratando de hacer recrías que interpretan un poco más baratas. Eso hay que dimensionarlo muy bien económicamente, pero existe, y las presiones o las demandas hacia quienes estamos en el ámbito de la experimentación es cómo hacemos esto lo mejor posible, cómo combinamos, cómo transitamos en estos caminos de pasar por corrales en las etapas de recría para luego ir a un proceso pastoril, o cómo hacemos para ir hacia la terminación en un corral sin que se nos sobreengrase, sin que tengamos problemas luego de sobreengrasamiento de los animales. Este es lo que yo le mostraba de los típicos corrales de recría, y esta transición, o sea, es fácil de ir del destete a un corral, es fácil llevar un ternero de 180 kilos o de 150 a un corral de recría, hacerle una dieta con 50-60% de silo y luego seguir. Ahora, cuando yo salgo de acá y si la dieta tiene mucho grano y voy al pasto nuevamente, ahí han aparecido algunas crisis que merecen una discusión y una experimentación al respecto. No es simplemente salir de un corral e irse al pasto. El pasto tiene sus problemas cuando el animal ha estado acostumbrado al corral. Bueno, ¿y el feedlot es importante o no es importante? El feedlot, o el engorde a corral en Argentina ha ido creciendo. Estos son puntitos, esto no habla de densidad por unidad de superficie, simplemente impacta la cantidad de puntitos, la cantidad de gente que hace algún tipo de corral. Esto debe estar hoy, dependiendo de la época del año, bueno, jugando con algún tipo de engorde. O sea, puede ser de 60 días, de 100 días, 120 días, pero son gente que ha registrado ante la Autoridad de Sanidad Animal, ha registrado sus corrales. O sea, quiere decir que ya no es un corral muy temporario, sino que tiene una cierta infraestructura y tiende a ser permanente. Los puntitos rojitos son los que ya tienen algún tipo de habilitación europea o están apuntando a ver cómo se instalan en esa cuota que puede ser la de exportación de carne de feedlot. En fin, en el país, como se darán cuenta, está ocurriendo esto en la zona donde se produce los granos, donde se produce el maíz o el sorgo, ¿no? De donde yo soy de acá, de por acá, o sea, estoy bastante lejito del gran problema y del olor. Lo suficientemente lejos. Bueno, y así vemos que la gran zona de producción de carne del país sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Hay mucha vaca también allí. El norte algo también está haciendo de corrales, hasta en el sur, con sobre todo cerca de unas zonas de riego. O sea, el corral se instala para quedarse, estará produciendo entre el 30 y el 40% de la carne del país, en algún momento produce capaz que el 50% o más. Sobre todo la carne que es con consumo interno y prácticamente nada de la carne de exportación. En definitiva, corral o no, lo que vemos que ocurre aquí es que en los últimos, digamos, 15 años o más, la trayectoria ha sido hacia acelerar los procesos de invernada, los procesos de recría y engorde. Si antes estábamos 18 o 20 meses recriando y engordando un animal desde el destete, ya los sistemas se parecen a 12 o 14 meses. El productor trata de estar en el año y no mucho más del año porque se empiezan a solapar categorías, hay un problema financiero. Incluso aquel que tiene suelos de algún potencial agrícola metido en esto, empieza a encontrar que invernadas muy largas, que están más de 12 meses, le complican las rotaciones de los potreros. Entonces es una tendencia y ha sido el esfuerzo a través de la suplementación, a través del manejo del pastoreo rotativo, a través incluso de un destete un poquito más pesado, en algunos casos, de ir hacia una estrategia, un desarrollo, un modelo de crecimiento del animal más lineal, que esto no especula con grandes aumentos de peso, pero un modelo más lineal, donde ya las restricciones, especulando con un aumento de compensación posterior, ya tienen menos espacio. Aquellas épocas donde consumíamos los rastrojos porque existían, porque la agricultura de cosecha nos dejaba rastrojos, hoy la competencia por fibra que nos hace la siembra directa es muy grande. La siembra directa de soja, de maíz y de girasol nos compite por la fibra. Y esto es un elemento muy fuerte para nosotros como una institución técnica
O sea, hace algunos años, yo diría 10 años, nuestra visión era, acá se vienen los corrales, tenemos que aprender a manejar corrales y a manejar los granos, a manejar el almidón, a cómo procesar, qué harán los americanos, qué harán los australianos, qué hacen esto, qué hacen lo otro respecto del procesado del almidón, qué pasa si jugamos con el grano entero, después vamos a ver algunos datos de eso. Nos ocupábamos del almidón, hace 12 años, 10 años nos ocupábamos del almidón. ¿Cómo hacer para aprender del corral, usarlo bien, más o menos bien en terminación, y usarlo un poquito en recría? Hoy ya casi que ese tema de la discusión del grano pasa a un segundo plano. Hoy casi que nos estamos instalando en mirar bien qué vamos a hacer con la fibra. Yo le llamo fibra a la biomasa esa, al rastrojo, a la biomasa en general que generamos en los sistemas de producción. Y eso es más difícil. O sea, ¿cómo manejamos la fibra? La agricultura de cosecha la quiere, porque quiere cobertura, quiere hacer puentes verdes, no quiere que le consumamos fibra con las vacas, entonces ya la vaca no la podemos poner en los rastrojos. La vaca tiene que comer poquito y si come mucho ya nos destroza la cobertura. Mejor no la pongamos. Entonces aparece este tema de la discusión de por dónde pasa el gran cuello de botella o los puntos complejos de los sistemas. Y yo creemos en algunos que la discusión de cómo usamos inteligentemente la fibra que los sistemas de producción producen es más desafío que seguir discutiendo si el grano lo hacemos molido, prensado, aplastado, húmedo, seco. Eso ya medio está. Ahora, ¿cómo armamos los sistemas para usar inteligentemente la fibra que el sistema produce? Es un gran tema. Incluso qué calidad de fibra necesitamos para poder usarla inteligentemente. Vamos a avanzar un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, este es los modelos típicos de pasturas, ¿no es cierto? El típico animal que terminábamos en alguna época, las fotos de rotaciones clásicas, girasol allá abajo, las típicas pasturas de alfalfa. Este es el universo que muchos de ustedes que han pasado por allí conocen, de los ambientes nuestros, ¿no? Y este es el gran drama de la producción de pasto. Por eso que empezamos con la cuestión de la suplementación. ¿Cómo extraemos la mayor cantidad de energía posible de los forrajes? Los forrajes tienen esa limitante. Una de las cosas que nos ocupó entonces durante algún tiempo es, bueno, en los modelos pastoriles puros, en los modelos donde nosotros hablamos de nada más que de combinaciones de forrajes. ¿Cuáles son nuestros techos, nuestros límites desde el punto de vista de la expectativa para con el forraje? En algunos ensayos que se hicieron hace ya varios años, 8 o 10 años, veíamos que para mi zona, por ejemplo, donde yo estoy instalado, especular con aumentos promedio anuales de 800 gramos por día, 860 gramos por día, era el techo. O sea, juntamos pasturas de invierno, o sea, por ejemplo, acá hablamos de verdeos de invierno, estos eran avenas y centenos. Acá hablamos de pasturas perennes de primavera y verano, esto es pasturas de base de alfalfa, o sea, una rotación muy simple aquí, de pasturas de primavera, verano, otoño, que es en base de alfalfa o leguminosa, y verdeos de invierno para el periodo del año en que las pasturas no producen. Bueno, si utilizamos ese simple modelo pastoril, ¿cuánto produce esto? ¿Cuál es el techo si no tenemos limitantes de oferta? Bueno, acá podemos ver que en este caso, en este ejemplo, llegamos a 860 gramos, partimos con un ternero de 150 kilos, llegamos a 467, una eficiencia de stock que yo les mostraba hoy es el 100%. Un modelo como este, empujando en una determinada región bastante seca, una región de 700 milímetros, 650 milímetros, empujando con calidad de pasturas, con asignación y un poquito de buen manejo de la disponibilidad, no es un mal aumento de peso que podríamos esperar. ¿Qué hace el productor en esa zona? Y está en los 600 gramos, en los 650 por día, no se arrima ahí. O sea, tenemos un cierto espacio para seguir empujando un poquito la eficiencia de utilización, perdón, la conversión, o sea, y el aumento de peso, no tanto la eficiencia de utilización, de los forrajes. Pero si yo quiero ir más lejos que ahí, ponerme en más de 1 kilo por día, ya el pasto, el forraje, en esos ambientes me pone una limitante. Entonces a esto dedicamos bastante tiempo en alguna época, es ver qué hacen estas pasturas. Otra de las cosas interesantes en ese camino fue encontrar, por ejemplo, que los verdeos de invierno, los forrajes de invierno, en la medida en que mejoran su contenido de materia seca, que se hacen menos aguachentos, que están más balanceados en lo que es las relaciones de oferta de energía y proteína, son de mejor respuesta animal. En la medida en que la materia seca crece, en el caso nuestro después de la primera helada, los verdeos de invierno tienen mucha mejor respuesta.
Y para nosotros, en nuestro ambiente, 700 gramos por día es una especie de punto de quiebre, donde por debajo de eso no engordamos, y por encima de los 700 gramos tenemos buena probabilidad de empezar a engordar. O sea, además de crecer, el animal va deponiendo grasa intramuscular y de cobertura. Entonces, eso es un dato fuerte. ¿Por qué? Porque nos permite, tal vez, manejando las cargas, reducir o sectorizar la suplementación en pastoreo. Sabemos que la suplementación nos puede llevar allí. También tenemos datos de 12, 15 años combinando suplementación con granos molidos y diferentes granos en pastoreo, y vemos que una buena suplementación sobre forrajeras de buena calidad nos lleva hasta los 700, 800 gramos por día. Y ahí nos deja. No nos ponen por el kilo, arriba del kilo y pico. ¿Por qué? Porque cuanto más almidón agregamos, más competimos con la utilización de la fibra del forraje. O sea, al rumen no le gusta mucho digerir fibras y puede digerir almidón. A ninguno de nosotros nos gusta comer lechuga si nos dan bombones, o a la mayoría. Entonces, ¿es más fácil digerir almidón que digerir fibra? Bueno, vamos al almidón y dejamos la fibra por un rato, retrasamos la digestibilidad de la fibra, y eso es lo que hacemos cuando agregamos mucho almidón a dieta fibrosa. Acá, entonces, si agregamos suplementos sobre un forraje con un 15, un 17, 20% de carbohidratos solubles, ¿qué voy a hacer? Probablemente estire la oferta de alimento, pero no mejore las ganancias de peso, que ya van a ser bastante buenas en definitiva. Entonces, esto ha permitido en algunos casos a los productores tratar de ajustar el manejo, es decir, bueno, en algunos lotes voy con suplementación, en otros hago un pastoreo un poquito más retrasado de los verdeos o de las pasturas de leguminosa incluso, cuando están en mezclas con gramíneas, espero un poquito más porque sé que en esas el aumento de peso lo voy a lograr igual y no tengo que llevarle suplemento. Eso sirvió bastante bien para acomodar algunos sistemas, jugando con la suplementación en forma también estratégica, no solamente en el tiempo, sino en la geografía de los campos, en los terrenos. En esto gastamos bastante tiempo, bueno, las relaciones proteína-carbohidratos también, en la medida en que la relación empeora, o sea que se hace muy alta en proteínas, muy baja en carbohidratos, los aumentos de peso decrecen. Cuando las relaciones son buenas, hablan de un balance equilibrado, podemos tener aumentos un poquito mejores. O sea, todo esto vuelve a lo mismo, a discutir cómo usar estos forrajes de crecimiento anual en una forma un poco más equilibrada. Volviendo al modelo que genera un poco toda la discusión respecto de qué tecnologías uno está tratando de explorar con los productores, es a ver cómo andamos con los tiempos acá. Bien. Es seguir siempre pensando en que una trayectoria más lineal de crecimiento, una trayectoria donde, fíjense, en este caso me puse una meta muy alta, para llegar allí desde los 7 meses, aún a esos pesos tan elevados, yo necesito 700 gramos por día en 15 meses. Aún allá, que esto es un modelo prácticamente americano. 700 gramos por día lo hago con un ternero al pie de la madre. Lo hago con un ternero al pie de la madre. Lo hago con un ternero post-destete y lo puedo hacer, y le estoy pidiendo eso a un novillo grande. Entonces, ¿por qué no imaginarse una trayectoria bien lineal, lo más lineal posible del crecimiento del animal? Y eso resuelve muchas cosas. Cuando yo estoy especulando con 800 gramos, 700 gramos, los forrajes, los suplementos, un corral basado en mucha fibra, me lleva a ese tipo de aumento de peso. Cuando yo quiero 1,4 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, ya por muchos meses, como dice acá, 1,4 kg durante 4 meses o 3 meses, ya hay que usar mucho grano para hacer eso. Ya la cosa se complica. Y es donde a veces nos coloca una restricción muy larga, es donde nos instala una recría muy lenta, donde a veces estamos con un animal que ya tiene edad y lo queremos pegar un golpe de engorde y hay que hacer 1,5 kg por día. Y eso a veces no es sencillo. Eso para nosotros, digamos, probablemente para ustedes, capaz que con el frame es más fácil, pero nuestra experiencia en los engordes a corral es que sostener 1,4 kg, 1,5 kg a una corral es una complicación bastante grande y la calidad del alimento juega un rol fuerte. Entonces, parte de la investigación que se ha estado haciendo es encontrar en esos espacios, en esos nichos, en esos agujeros donde vemos que hay eventuales crisis, encontrar, por lo menos dimensionar la crisis y ver qué transición puede hacerse. Este es un ejemplo, el ejemplo de la transición del corral al pastoreo.
Hoy le dije, podemos hacer recrías a corral con más o menos fibra. Si hay poca fibra, claro, es un problema. Al animal le acostumbramos el rumen, lo hacemos a digerir fibra, almidón, y después hay que llevarlo al pasto. Y para digerir pasto, la cosa no es como digerir almidón. Este es un ejemplo donde hicimos una dieta que teníamos mayoritariamente maíz, harina de girasol, sin una fuente de fibra. Y allí fueron terneros a comer. Pero diferentes niveles de oferta diaria. Una alternativa era imaginarse que, para no tener una crisis posterior a la salida del corral hacia la etapa de pastoreo, dar diferentes niveles de oferta. O sea, ¿qué pasaría si yo le doy del 1,6% del peso vivo hasta la línea verde acá, el 3% del peso vivo? O sea, prácticamente lo que el bichito está dispuesto a comer versus la mitad de lo que está dispuesto a comer. Y en el medio, opciones intermedias. Especulando con que un consumo menor de grano, de lo que estaría dispuesto, haría que el animal tenga un medio acidótico en el rumen o un medio de acidosis menor, un pH balanceado por su propia capacidad buffer a través de la saliva de ser un poquito más alto, que permita transitar mejor hacia el pastoreo. Por supuesto, los que comían menos ganaban menos y los que comían más ganaban más. Fíjense las ganancias, hasta que llegamos estos ganaban a 400, 500 gramos por día y aquellos estaban por arriba del kilo. Cuando salieron del corral, la crisis apareció, sobre todo en los que habíamos alimentado muy bien en el corral. Lo que eso también, en cierta manera, nos generó una alerta, que eso no lo corregimos en 15 días. ¿Qué decíamos? Muchos productores decían, mira, esto es una crisis de 15 días, el rumen se acostumbra, el animalito se acostumbra, y de última está 15 días un poquito incómodo, y después funciona. Y funciona más o menos. Acá tuvimos, viendo diferencias de efectos durante mucho tiempo, más de 3 meses. Entonces, ¿podemos transitar de un corral al pastoreo? Podemos hacerlo. En otras experiencias nosotros ya probamos lo que es las salidas con diferentes niveles de silaje, diferentes niveles de fibra en la etapa de final de corral, y eso resuelve en gran medida este problema. Pero esto es un ejemplo de una cosa típica que empezó a darse. Si, bueno, yo los pongo en el corral, total, sabemos que son rumiantes, el animalito va a ir al pasto y va a estar feliz de vuelta, como cuando estaba al pie de la madre. No va a ser así. Va a tardar mucho tiempo en recuperarse, e incluso hay todavía algunas preguntas no resueltas de que estos bichitos, aún en muchos días, como hay acá, desde prácticamente de 90 a 56, o sea, 60 días, donde todavía están con una crisis del efecto residual del corral. Yo voy tirando así cositas que han hecho a los distintos temas que uno ha ido imaginando y se ha ido trabajando. O sea, entonces, lo que es transiciones de dietas es un tema que nos ocupa, nos preocupa. Estos modelos que estamos imaginando, como vieron al principio, son complejos. La gente entra y sale de los corrales, dietas con alta fibra, dietas con baja fibra. La fibra es el gran dilema ahora de cómo la aprovechamos eficientemente. Los silajes están instalados para quedarse, aún en esos escenarios de recría. Y hoy tenemos casi lo que hoy veíamos en ese dibujo de diferentes caminos, en definitiva representado acá. Sistemas que son totalmente pastoriles y siguen siendo bastante largos, los lineales esos más efectivos, son un poquito más eficientes, aún pastoriles con algo de suplementación, los que hacen terminación a corral en la etapa final y aquellos que intentan un corral desde punta a punta, del destete hasta el momento de faena. Yo comentaba recién, este tipo de camino generalmente es el más caro. Lo que sucede es que hay que ver el lugar en el que está ocurriendo. Si ocurre en una zona núcleo donde ningún animal va a usar una hectárea, porque la hectárea vale $10.000 o $15.000, entonces ahí el productor que sigue haciendo carne hace un corral desde el momento que consigue el ternero, lo pone en el piso. O sea, trata de usar nada de hectáreas en corral. Esto, como yo le decía, depende mucho del lugar físico, del costo de oportunidad de los insumos, es muy volátil, y bueno, generalmente lo hace aquel que a su vez es un buen productor de granos o tiene alto rendimiento en granos. El que tiene que comprar granos y hacer algo como esto ya está tratando de acortar el periodo de engorde en la mayor medida posible por el costo de la alimentación a corral. Pero digamos, hay una coexistencia de sistemas y nosotros visualizamos que estos van a seguir estando. Está jugando bastante la nutrición de la vaca en el predestete, o sea, vemos que
en las respuestas a los distintos sistemas, sobre todo los que utilizan el corral, nuestros rendimientos de res, la homogeneidad de los engrasamientos es muy desprolija, muy despareja, muchas veces no es explicable en la dieta ni en el manejo, a veces lotes distintos que vienen de distintos orígenes o incluso de la misma zona tienen respuesta distinta. En nuestra historia hemos sido muy desprolijos en el manejo posparto hasta el predestete, y después voy a contar la historia de la gestación, pero aquí nosotros estamos tratando también de generar algunas alertas, algunas propuestas, porque si bien el destete precoz resolvió el problema de mucha gente respecto a esto de preñar la vaca, no fue demasiado prolijo en la implementación y hoy es una herramienta que casi que es contraproducente cuando uno quiere llevar un animal a un peso de faena alto y generar un buen rendimiento de res y una buena respuesta en el corral. Entonces ese es un tema que nos preocupa, o sea, hemos aprendido o propuesto a la cría generar terneros a través de retirarle demanda a la vaca. En algunos establecimientos funciona muy bien, en otros esa estrategia de retirar demanda no consiguió una vaca más gorda, una vaca mucho más eficiente, una vaca sí que se preña un poquito mejor, pero sigue siendo un modelo de vaca flaca, y un modelo de ternero bastante flojo, bastante comprometido a la hora del destete. Y yo digo esto habiendo sido uno de los que escribió bastante, yo hice muchos ensayos de destete precoz, y que esto, que el otro, que más grano, que menos grano. Hoy se dijo acá prácticamente la fórmula cuál es. Y cuando uno lo presionaba esto, el ternero se baja de los 500 gramos por día, 550 gramos por día. Cuando se baja de ahí, el ternero británico nuestro, típico, se aguacha. O sea, para mí un gran indicador es, tengo que estar por encima de los 500 gramos por día. Si no estoy por encima, estoy haciéndole algún daño al ternero, probablemente el crecimiento futuro se ve comprometido, en fin. Entonces, esto merece una revisión en la medida en que logremos un ternero de mayor peso al destete, volviendo a alguna estrategia de destete normal, nos va a generar un animalito que va a poder expresar un poco mejor su genética a la hora de la terminación, sobre todo si la hacemos a corral. Este es un tema fuerte que nos preocupa y nos ha vuelto a ocupar en cómo transmitir hacia nuestro sistema de investigación y hacia el productor las implicancias de un buen manejo predestete del ternero. Bueno, ese era el modelito y lo que acabé de discutir un poquito a través del ensayo ese que mostré de cómo administrar la recría es que hoy tenemos una problemática con respecto a las recrías. Antes era menos evidente porque pues yo dije, pensábamos en un ternero, en un novicito gordo de bajo peso. Ahora si queremos hacer algo más de carne con los kilos nacidos, o sea, con los terneros nacidos, tenemos que mejorar nuestras propuestas tecnológicas para con la recría. Sobre todo si esta recría luego va a seguir en un corral. Entonces allí estamos, dietas de alta fibra, o de alta energía pero consumo controlado. Hay quienes hacen esto que yo les comentaba hoy, de recrías con bastante energía pero una oferta controlada para acostumbrar al animal y luego transitar la salida con alguna recuperación de fibra en la dieta, o si no, bueno, las dietas en base a algún forraje de alta calidad. La cría es muy diversa, a la cría le van apareciendo los competidores, como yo le decía hoy, los competidores, la cría sobre rastrojos o residuos de cosecha se ha ido limitando muchísimo, prácticamente se ha retirado, e incluso en algunas pasturas de menor valor o pasturas de baja calidad también. ¿Por qué? Porque la pastura perenne de baja calidad, si entra en una rotación, seguro antes de que baje mucho la calidad se la lleva a la agricultura como cobertura, como materia orgánica, entonces se va retirando de algunos de esos lotes la cría y se ha ido corriendo hacia ambientes marginales, hacia el campo natural o hacia espacios donde se trata de hacer todo en confinamiento, y hay quienes están haciendo cría a base de ensilaje también. Eso tiene otros costos, pero bueno,
cada explotación es un sistema y hoy hay gente que tiene planteos de 8 o 9 meses de vaca en autoconsumo de ensilaje de sorgo o ensilaje de algún otro material forrajero, y de ahí los terneros siguen todo por un camino de recría totalmente artificial. Estamos viendo que para el caso particular de los sistemas muy intensivos o que buscan intensificar con alimentos más caros, puede haber alguna sincronía entre lo que es el peso y el tamaño del ternero logrado. Yo le decía, vemos mucha casuística de sobreengrasamiento, bajas ganancias de peso para las expectativas, o sea, hablamos a través de un frame, de un tipo de animal que se está quedando chico para el sistema que se trata de implementar. Y ahí aparece otra vez la discusión de los engrasamientos, de las eficiencias de conversión, tal vez de los cruzamientos eventuales para la terminación, ¿no? Cruzamientos terminales. Bueno, estas son las problemáticas entonces que yo acabo de discutir, digamos, cuáles son algunas de los aspectos donde uno ve que, digamos, tendríamos algunas metas u objetivos, tratar de imaginar sistemas que sean intensificados, pero teniendo un control de los costos. No podemos imaginarlo sin un estudio de costos previo, porque probablemente llevan a más de uno al colapso. En nuestra región se pusieron de moda los silos o los silajes de maíz y de sorgo, y todos decían, ese es el camino, o muchos decían, ese es el camino al cual hay que ir. Y sí, muchos fueron a ese camino, pero el camino del silaje hacia de bajo rendimiento generó más de un quebranto. El silaje funciona bien cuando los rendimientos por hectárea del silaje son altos. Empezamos al revés, a veces empezamos haciéndolo en lotes de peor calidad, los materiales para ensilar. En general uno desearía este tipo de modelo y tal vez imaginar, como ya se estuvo discutiendo acá, las cuestiones del ciclo completo. Todos sabemos que si va a haber si hay cierta expectativa en lo que es recomposición ganadera en Argentina, por lo menos, la relación novillo-ternero va a ser un problema. El precio del ternero va a seguir siendo bastante competitivo, entonces bastante alto. Probablemente quien esté en el ciclo completo encuentre un poco más de ventaja y algo más de negocio. Aún así, tenemos el tema que hablaban hoy de la ineficiencia de la vaca de cría. Y en algunos casos, algunos modelos han ido hacia lo que se llama el desacople. Se imaginar en algunos establecimientos la agricultura por un lado, en suelos, y ahí tenemos una gran discusión casi de tipo dialéctico, sino filosófico ya, ¿qué es la imagen de sistemas mixtos? Algunos los ven como mixtos, donde uno introduce agricultura para la ganadería en un modelo totalmente ganadero, donde por ejemplo acá aparecen sorgo forrajeros, silajes, todos para un modelo ganadero donde hay una rotación agrícola-ganadera, pero la agricultura que se hace es para la ganadería y está en función del modelo ganadero, y en otros, bueno, la agricultura es agricultura y complica o compromete a las expectativas de la ganadería. Entonces ahí hay una discusión y están apareciendo ambas cosas. Están apareciendo quienes siguen sosteniendo el planteo netamente mixto, completo con agricultura y ganadería, y aquellos que tratan de desacoplar sistemas. Voy a ir más rápido aquí, pero los desafíos son muy grandes en esto de ir incorporando silajes y cuestiones. Tenemos mucho espacio, mucho margen para la mejora. Fíjense que nuestras dietas basadas en ensilajes están con situaciones de respuesta muy baja cuando uno mira diagnósticos, contra las expectativas no de otros lados, sino expectativas experimentales de la zona. En fin, voy a ir más rápido a otros temas que me interesan discutir más aquí, pero por ejemplo, nosotros estamos encontrando que para ese modelo lineal, ese modelo que yo decía de las expectativas altas en cuanto a recría engorde, pero no demasiado exageradas, las forrajeras, en este caso es ensilaje de sorgo granífero, fíjense en novillos en terminación, de 330 a 420, buenas respuestas, aún en dietas que prácticamente no utilizan harinas proteicas verdaderas, sino utilizan urea. Buenas respuestas en ensilajes, dietas casi puras a ensilaje. Acá hay otra de maíz, donde hemos estado enriqueciendo el maíz con grano. Si miramos la del medio, que son los contenidos de maíz típicos de un silaje de mediana buena calidad, y miramos la respuesta en aumentos por día muy próximas al kilo, o sea,
Y así nos encontraríamos con muchos ejemplos, podemos ver otras más, donde dietas de recría en animales, en dietas basadas en ensilaje o en el caso de que aquellos que producen mucho heno de alfalfa, basadas en heno de alfalfa. El problema es que para hacerlas compatibles, en este caso, por la oferta de grano del ensilaje de maíz, se le agregó grano destilado, son isoproteicas e isoenergéticas, fíjense los aumentos de peso. O sea, como que uno puede llegar a estar en esos 800 gramos, 1 kilo por día, utilizando los recursos que tiene sin hacer planteos demasiado complejos. Entonces, en esto ha estado, yo voy a ir más rápido porque esto es menos relevante, en construir situaciones de alimentación y de complementación que sean sencillas y que sean baratas. Este es otro ejemplo, fíjense, probar dietas que sean de un solo ingrediente, tratar de imaginarse un solo ingrediente que sea el dueño de la dieta, para que el productor tenga un engorde a corral o una recría fácil de implementar. Esta, por ejemplo, tiene cebadas puras, un poquito de urea, acá en el medio aparece la flequillo de trigo, en combinación con cebada, nada más estos dos ingredientes, y en esta es la tercera, un poquito más ya compleja, donde aparece el heno de alfalfa, o sea, acá no tenemos un aporte de fibra larga y acá sí. Si miramos los aumentos, por supuesto mejoran hacia la dieta un poquito más completa, pero no es nada despreciable, nada más que mezclando dos ingredientes uno pueda tener respuestas de esa naturaleza. Este es otro ejemplo, esta la hicimos con un productor bastante prolijo, fíjense, acá este productor mezcla maíces aplastados con cebada aplastada, sin fuente de fibra adicional, y él tiene estas respuestas. O sea, realmente en animales grandes, en animales que van de 2,50 a 4,30, 4,40, 4,20. Entonces, ¿en qué hemos estado ocupados? ¿Cuál ha sido un poquito la idea de todas estas cuestiones? Es ir encontrando propuestas tecnológicas que sean simples y que fácil de adoptar. Acá no queremos probar grandes cosas que después nos resuelven cuestiones académicas, pero no las expectativas del productor. Entonces, en ese ámbito, en ese marco, es como se ha ido trabajando en dietas para corral, de engorde y de recría. Ahora hay una línea nueva de los últimos tiempos, pasa por todo lado de por todo lo de subproductos. Ustedes sabrán que, bueno, con los destilados de maíz, en fin, hay toda una nueva cuestión ahí que ya en otras partes del mundo es vieja, pero en Argentina se está probando, e incluso si se repite lo que se ha verificado en otros lados, y en cierta manera es cierto, en cierta manera se repite, no hay tanto problema con el azufre como acá se ha publicado en otros lados, porque nuestros métodos de producción de etanol usan menos azufre, pero en fin, eso no... Es toda una línea de trabajo que se está llevando adelante. Para los amantes del grano entero, este fue un trabajo que se hizo hace muchos años, fue en que en la Argentina, cuando recién empezábamos con los corrales, la discusión era, ¿se podrá dar entero? Y ahora todos sabemos que por supuesto se puede dar, pero los primeros ensayos que se hicieron eran en base de las dietas de grano entero y fibra cero. Acá, por ejemplo, hay 73% de grano, y acá hay 60 y 15 de grano de avena, ambos enteros. La expectativa era que la mezcla de granos siempre funciona un poco mejor que un grano solo, pero la cuestión es que estábamos eliminando la fibra del sistema. El único oferente de fibra, aunque no larga y no demasiado efectiva, es el pele de girasol o la harina de girasol. Y si veíamos las respuestas estas, son bastante buenas. O sea que de ahí se lanzó aquello de poder, acompañando esto con alguna otra información, de que se podían armar sistemas, luego de acostumbrar los animales a un corral, se podían hacer esas dietas en base a grano de maíz entero y con un subconcentrado proteico resolver el problema, mientras el grano sea grande y haga un efecto mecánico que evite, reduzca la acidosis. O sea, esto es específico prácticamente para maíz, o maíz y avena, o maíz cebada. Más recientemente, por cuestiones de tiempo no me voy a meter, nosotros estamos tratando de explorar todo lo que sea maximizar el uso de las proteínas. O sea, en las dietas las proteínas son uno de los elementos más caros a incorporar, y estamos visualizando que en las etapas de terminación por ahí somos un poquito
ofrecemos proteínas por encima de lo que a veces se recomienda en las tablas en general, y uno ve que si en vez de ofrecer ese exceso allí en la terminación le ofrece a un animal una mejor recría, ya sea en pastoreo o en corral, o sea, no le deja faltar lo que necesita en proteína para su crecimiento, probablemente la puede ahorrar allí en la etapa final. Entonces hoy estamos probando dietas de 9-10% de proteína en terminación cuando en la recría las proteínas no fueron limitantes. Y es importante sacar la cuenta de qué no era limitante en la recría. Porque a veces en pasturas o en pastoreos de recría tenemos dietas que son de 8, 9, 10% de proteína y ahí tenemos animalitos de menos de 200 kilos. A eso después no le pidamos que nos respondan bien en un corral cuando le damos 10% en el corral. Entonces es todo un área donde hoy estamos tratando de ajustar en varios ensayos la cuestión de la proteína. Subí más rápido porque esto era más información de la que... Y un lugar donde yo quiero tocar, que sí, digamos, que estamos tratando de generar alguna información, es que vuelve, como ustedes mencionaban hoy, a ser cada vez más clave la discusión de la vaca de cría. Y no solamente por la cuestión esta de los puntos de condición corporal que todos han estudiado, diferentes escalas, esta es la vaca que quiero preñar y esta es la vaca que está flaca, esta es la vaca que... Bueno, eso ya lo sabemos, y sabemos que si tenemos 50 kilos menos, 60 kilos menos una vaca que otra, podemos preñar la mitad del rodeo. O sea, la importancia de la condición corporal todos la hemos discutido muchos años. A donde yo quiero llegar ahora es que fíjense dos cositas acá. Este es un rodeo sobre las implicancias de manejar un rodeo más o menos bien y otro más o menos mal. Vamos a ponerlo así de claro. Estos son los pesos vivos a la venta, pesos vivos de faena, de novillos o de hijos de un rodeo general, de un rodeo comercial. Fíjense la dispersión de animales terminados en pastoreo, ¿no? Acá no participó el corral. Algunos se terminaban acá a la venta un poquito más livianos, otros más pesados, empezando a los 17, 18 meses y llegando hasta los 25 meses. Este procreo, este grupo de animales de los puntos rojitos viene de un rodeo que simplemente lo que se hizo ahí es manejar un poco mejor la vaca. Muchas de las cosas que estaban discutiendo acá. Que me dé un ternerito 20 kilos más pesado al destete, 18 kilos. Nada raro, imponerse a ordenar un poquito el rodeo. Probablemente nacieron un mes antes en promedio, no una gran dispersión, pero fíjense la diferencia del momento de venta. Cuando otro año, se hizo otro año y acá tenemos su testigo. Entonces, acá nosotros tenemos una diferencia en los dos grupos de 3 meses. Vamos a ver si lo puedo ver de otra manera mejor. Fíjense lo que es la distribución de ventas del primer año. Este es el rodeo seleccionado, cuando se vendía el grueso, a los 18, 20 meses de edad, algunos a los 22 y ya a los 24 casi no quedaba nada, y estos más tarde. O sea, entre este pico y estamos jugándonos ahí 3 meses y capaz que algún mes más. Eso puede significar nada para algunos, para otros es mucho, para otros es caerse en un invierno donde no pude terminar los animales en otoño. Acá se puede ver si se ve de vuelta ahí. Bueno, este fue el segundo año. Vamos. La distribución de ventas del segundo año. O sea, 3 meses para una invernada, o sea, para una recría en engorde, no es menor. Y simplemente esto viene de cómo se manejaron las madres y qué destete dieron, no que al ternero se le dio mejor de comer o peor de comer después de destetado. Andaban juntos. Entonces, hay una consecuencia importante del manejo de la vaca, no solamente para preñarla y la nutrición esa predestete, porque para tener un ternerito más pesado, es todo lo que implica después haber logrado ese ternero un poquito más pesado al destete. Y ya para ir terminando, un área donde nos hemos metido bastante fuerte últimamente es aquí, es en el ámbito de la nutrición fetal. Esto nos lleva para atrás, y hoy se mencionó acá, el ámbito de la nutrición fetal. Que tal vez nuevamente hemos sido, por esto de que la vaca es tan flexible y nos da un ternero igual, hemos sido bastante descuidados, por lo menos en algunos rodeos de Argentina, en cómo manejamos la vaca desde la preñez. Y allí vuelve a aparecer el tema de que no solamente tenemos algún efecto
algún efecto sobre la cantidad de ternero logrado, sino que la nutrición alrededor del desarrollo del feto, aún en las primeras etapas de la gestación, puede afectar cuestiones como esta, la reproducción futura del animal, la inmunología o la respuesta inmunitaria, hasta el desarrollo, rendimiento y calidad de la carne de la progenie. No vamos a entrar en detalle con eso, pero todos sabemos que en las primeras etapas de la gestación ocurre mucha diferenciación de tejidos de mucho valor, como son el tejido nervioso, aparece la primera miogénesis, o sea, el primer desarrollo de los que serán luego células musculares, y en etapas posteriores, células asociadas con la adipogénesis y demás. Entonces, crisis nutricionales en las diferentes etapas de la gestación provocan probablemente a futuro diferentes efectos e ineficiencias. O sea, por supuesto, no queremos que una vaca coma bombones todo el tiempo, pero seamos conscientes que por ahí un efecto muy fuerte de restricción nutritiva, aún en etapas tempranas, puede llevarnos a alguna complicación en el desarrollo futuro del animal. Piensen en los criadores de caballos, porque los criadores de caballos nunca harían sufrir una yegua preñada acá, porque la neurología del caballo, todo el desarrollo muscular y demás está asociado a lo que le pasa en la etapa temprana. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Tratando de redescubrir la pólvora, los que ya nos dijeron esto hace 10 años, hace 8 años que están estudiándolo en el mundo, en cerdos, en aves, en Estados Unidos, en Europa, ahora lo argentino y lo uruguayo, y lo vamos a descubrir todo de vuelta. No. Queremos ver las implicancias concretas en términos productivos. O sea, hay ensayos en marcha que están tratando de ser de larga duración. Así, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa el primer año? ¿Qué pasa con esa progenie? Hemos expuesto a los animales a ciertos estrés nutricionales acá. ¿Vamos a estudiar la caja negra un poquito? Sí, pero ¿cuál es la respuesta productiva? ¿Cuál es la significancia de eso? ¿Me explico? Y yo creo que eso es importante. Hemos abordado entonces varias líneas en Argentina tratando de ver esos efectos restrictivos en la etapa final y en la etapa temprana que le pasa allí al animal. Para terminar, porque ya sé que no tengo más tiempo, en el área de calidad de carne es otro área donde también se está trabajando bastante. Yo creo que hemos acompañado un poquito el mismo proceso que ocurrió en Uruguay. Ahí tenemos un área de trabajo muy fuerte tratando de desarrollar estrategias nutricionales y de manejo para maximizar el glucógeno en el músculo, por ejemplo. Ustedes saben que el glucógeno en el músculo, el azúcar en el músculo, es lo que más nos ayuda a proteger ese producto que hemos logrado, la carne. Si tengo poco glucógeno, madura mal, se conserva peor, se pone duro, desarrolla problemas de vida útil, en fin. El glucógeno es nuestra clave, o sea, cómo construir glucógeno en el músculo, cómo no consumirlo. Si yo estreso al animal, lo mal manejo y demás, probablemente consiga mucho músculo negro, consiga músculo duro, en fin. Entonces, pero cómo construir ese glucógeno es todo un tema. Hoy se hablaba de la nutrición, se hablaba en alguna presentación, se contaba lo de la luminosidad del músculo, está asociado a eso. Está asociado a la cantidad de glucógeno, cómo se manejó el glucógeno. Si nos consumió el glucógeno, probablemente perdamos luminosidad. ¿Qué nos da eso? ¿A qué nos ayuda? Yo cuando presentaban eso me acordaba de una experimentación que se hizo mostrando que el propiónico, uno de los ácidos grasos que se produce en el rumen, es promotor de glucosa. La glucosa se va directo a estos procesos y cuanto más glucosa hay en el músculo dando vuelta, mayor glucógeno hay, en fin, más brilla el músculo. Y el propiónico tiene la posibilidad de generar un poquito más de grasa intramuscular. Entonces, uno de los síndromes de nuestros trabajos en calidad de carne pastoriles es que tenemos menos grasa intramuscular o un poco menos, estamos tratando de tener más. Si tenemos más grasa intramuscular, probablemente no solamente tengamos algo más de terneza, como se hablaba hoy, y un poquito más de algunos ácidos grasos deseables, sino que además vamos a tener esa posibilidad de una vida útil más larga de la carne, un músculo más brillante, porque esa deposición de intramuscular está también asociada a que probablemente el animal estuvo con una dieta más glucosídica. ¿Quién puede hacer eso? El suplemento. Entonces se hablaba de suplementación y un poco a contrapelo lo que dicen los que trabajan en el dogma de la producción pastoril, que cualquier cosa que la toca destruye la belleza de la carne pastoril. En realidad no es tan así. O sea, lo que más construye carne pastoril es un forraje de alta calidad, un forraje verde, un forraje digestible, y si tuviéramos ahí alguna forma, aunque sea en la última etapa, de poner un poquito de azúcares, o sea, ya sea a través de un suplemento, sería ideal para asegurarnos un poquito de la vida útil de la carne.
Yo tenía acá algunos ensayos de calidad de carne, no voy a entrar, en el fondo ratifican mucho lo que se dijo hoy. Entonces, yendo a las líneas temáticas donde vemos que se está trabajando fuerte o que queremos sostener en Argentina, por lo menos como líneas directrices, es la de la fibra, la de utilizar inteligentemente la fibra, crear un producto que sea de calidad sostenida a través de los suplementos o de la instrumentación de los corrales, y ayudar al productor a elegir en esos modelos las ecuaciones que sean más baratas, más rentables, no ecuaciones complejas. Bueno, y acá paro y nada más. Gracias.